Segunda palabra de Jesús en la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Implorémosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación y nos permita situarnos frente a la cruz junto con Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús en la cruz le dice al que llaman el buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Meditando esta palabra, es bueno pensar quién es ese ladrón, quién era ese hombre que le pedía y le suplicaba a Jesucristo que se acordara de él cuando estuviese en el paraíso, cuando llegara a la presencia de Dios. Un hombre que de seguro malgastó su vida buscando qué era el paraíso que tanto deseaba. No sabemos ni tenemos idea en la palabra de por qué llega a ser un ladrón, de por qué se dedica a robar, pero robó de tal manera que mereció la muerte más terrible que provocaban los romanos, la muerte en la cruz. Y él le tocó la dicha de acompañar a Cristo junto a la cruz, pero de él no conocemos absolutamente nada. Pero en él podemos encontrarnos cada uno de nosotros y podríamos pensar de las tantas cosas que nos separan de Cristo. El falso paraíso que nosotros, al igual que el ladrón, andamos constantemente buscando. Un paraíso que nos vende el mundo. Si nos vamos para una agencia de viajes, te venden destinos como Bali, donde hay aguas cristalinas, donde hay una playa, el sol te da, te puedes tomar lo que tú quieras, como el paraíso. Y ahí planificamos nuestras vacaciones. Ahí queremos estar, en ese paraíso donde no nos duela ni el pelo, donde podamos pensar en lo que queramos sin preocuparnos por el trabajo, nuestra familia, ninguna amenaza, donde podamos gustar las comidas más exquisitas y hacer lo que queramos porque nadie va a enterarse de lo que podamos hacer allí. Estamos viviendo a rienda suelta. Y quizás como el ladrón pensamos que en ningún momento nos iban a atrapar, que en ningún momento nos iba a suceder algo que nos pondría en un lugar tan difícil como la cruz. Un lugar donde iba a respirar sufriendo, tragando, tratando de forzar mi cuerpo por poder hacer algo tan normal como la respiración, donde me ahogaba con mi propia sangre. Y esa idea del paraíso, del falso paraíso, nos lleva a tener una distancia de Dios, una tibieza y un frío delante del amor de Dios. Porque si yo lo tengo todo, ¿para qué lo tengo que buscar? A lo mejor en esa misma situación se encontró el ladrón que quizás había escuchado de ese tal Jesús que caminaba por las calles y se le atribuían muchos milagros, pero a lo mejor nunca se acercó a conocerle y a hablarle, a ver los milagros que producía con sus manos, a ver cómo recorría las calles, porque estaba enfocado en su propio paraíso, en lo que él quería obtener, en lo que tanto le hacía falta. Pero viéndose ahí en el suplicio, colgado de un madero al lado de Jesús, se percató y así le admite al otro ladrón que estaba al otro lado de Jesucristo que ellos merecían esa cruz. Pero él, Jesucristo, que estaba en el medio, no merecía lo que le estaba pasando. Él no había hecho nada malo, nos dice la palabra, pero él sí. Él había buscado tantas otras cosas y saciar esas necesidades en el falso paraíso que la consecuencia que había recibido era la cruz. Y egoísta,
codiciosos, buscando sus propios intereses, nos volvemos más y más fríos y nos hacemos quizás resentidos, nos volvemos vengativos, nos desviamos nuestra mirada por completo del Señor y nos olvidamos de Él, porque si tengo el paraíso del mundo, ¿para qué Él me hace falta? ¿Para qué lo necesito si lo tengo todo? Pero ese hombre colgado en ese madero tuvo que mirar a un lado y darse cuenta que aquello que había tanto anhelado y buscado no le iban a garantizar lo que Jesús fue capaz de prometerle, de decirle, cosa que no le había prometido a nadie anteriormente. A nadie le había dicho que iba a estar con él en el paraíso. A muchos había proclamado el reino de los cielos, pero a ninguno le había prometido el paraíso. Jesús le dijo a varias personas en el Evangelio, vete y no peques más. Pero a ninguno le garantizaba que estarían delante de su presencia en el paraíso. Y a ese hombre, al que no conocemos, ni sabemos por qué se mereció la cruz o qué le llevó a robar, Jesús le promete el paraíso. Le promete estar con él cuando esté en el paraíso. Y aunque ese paraíso falso había amenazado la posibilidad de este hombre estar delante de la presencia del Señor, la cruz le lleva a conocerle. Porque si no hubiese estado en esa cruz, en ese momento de necesidad, quizás no se hubiese acercado a Cristo. Quizás no hubiese tenido la oportunidad, que como dicen muchos, de robarle el cielo. Y nosotros podemos compararnos con ese ladrón. ¿Qué te ha llevado a quizás sentirte distante de Jesús? ¿Qué ha hecho que te separes de Él? ¿Qué paraíso andas buscando que has desviado tu mirada del paraíso que nadie puede comprometerte, que nadie te puede garantizar, solo Dios? Y es Jesús quien viene a nuestro encuentro en nuestra cruz. Y quizás la cruz que nosotros tenemos sobre nuestros hombros no es la cruz del robo, no es la cruz de la necesidad o la cruz de una enfermedad, pero hay otros que quizás compartimos esa cruz con muchos tantos que la aqueja el dolor del cuerpo, de la necesidad física y material, del alimento, de la falta de Dios. Y quizás como el ladrón no nos hemos dado cuenta hasta este momento que necesitamos a Jesús, que todo aquello que buscamos en otras tantas cosas, solo lo podemos encontrar en Él, las podemos satisfacer en Él. Y Jesús le da la oportunidad a este hombre de estar en su presencia, en medio de esa oscuridad, en medio de su cruz, en medio de su suplicio. Y a nosotros, hermanos, en ese momento de cruz y de dolor, Jesús también se quiere encontrar con nosotros. En estos momentos oscuros que podamos estar viviendo, también Él se quiere encontrar contigo. Porque ante los gritos del mundo que nos hacen pensar que nuestros sufrimientos son inútiles, que nuestra cruz la debemos desechar, Jesús nos dice que es una oportunidad para encontrarnos con Él. Es una oportunidad que, ofrecida a Él, se vuelve una oportunidad de redención. Una causa para redimir nuestra vida y la vida de nuestros amados, de nuestros hermanos, de quienes están junto a nosotros. Señor, te pedimos que en medio de nuestros momentos oscuros también podamos hacer como tú hiciste, porque tú también estabas irreconocible. Tú también habías sufrido los latigazos sobre tu espalda, los rechazos, las burlas, la traición de tus amigos. Y aún en la cruz, en medio del dolor, tú llevaste la esperanza del Evangelio a este hombre que no te conocía, a este hombre que quizás toda su vida te dio la espalda,
A este hombre tú le prometiste que estaría contigo en el paraíso. Y también lo haces con nosotros. Tú nos prometes, Señor, que aunque quizás no encuentre consuelo para mi cruz se hace más liviana cuando tú estás conmigo. Mi cruz se hace más llevadera cuando te la entrego a ti, Señor, y mis sufrimientos toman sentido cuando te los entrego, porque el sufrimiento que tú viviste, Señor, en la cruz, nos redimió a todos. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestros sufrimientos, para que en tus manos, Señor, sean oportunidad de redención para los demás, para que tú, en nuestros momentos de oscuridad, nos permitas llevar la esperanza de tu palabra, para que podamos aprender a tener cuidado con las ilusiones pasajeras del paraíso terrenal y vivamos esperanzados con el paraíso que tú nos prometes, el verdadero paraíso, no de un momento, no del deleite, no del desenfreno, no de vivir al garete, en la esperanza de vivir en tu presencia, porque solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Que yo me pueda encontrar contigo, Señor, en medio de mi cruz. Y cuando esté lejos de ti, pueda mirar a mi lado y ver que tú también has caminado conmigo este proceso de sufrimiento. Y que tú también aunque no te merezca este sufrimiento y todos los momentos que yo te pueda rechazar, aún en medio de mi oscuridad, tú me buscas, tú me llamas, tú me ofreces el paraíso, Señor. Y a ti, Señor Jesús, te pedimos que en este día podamos entregarte nuestra cruz para que contigo podamos seguir perseverando. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Para concluir esta meditación, entreguémosle al Señor cada uno de los pesares y ocasiones en que nos hemos alejado de Él. Y te pedimos, Señor, con esta oración, que nos ayudes a seguir caminando. Oh Jesús, tu bondad para con el ladrón arrepentido es el cumplimiento de aquellas palabras del Antiguo Testamento. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán blancos como la lana. Es el perdón que has concedido al ladrón arrepentido lo que me hace comprender el sentido de aquellas otras palabras. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Comprendo ahora que Pedro no podía convertirse en vicario tuyo en la tierra sino después de haber pecado 3 veces, a fin de que la iglesia, cuyo jefe era, pudiera entender la remisión de los pecados y el perdón. Jesús, empiezo a darme cuenta de que si no hubiese pecado, nunca podría llamarte Salvador. El ladrón no es el único pecador, pero tú solo eres el Salvador. Jesús, todo ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.